Saludos a todos, vamos a empezar esta sesión de repaso de temas que tienen que ver con este capítulo de la medicina, que es la ginecología obstetricia. En esta sesión, básicamente ginecología dentro de lo que es la formación para su preinternado 2021. Soy el profesor Dr. Henry Caituiro Soto del Hospital Nacional Icuetunano. Esta tabla es para tener un conocimiento de cuál es la proporción de preguntas que han venido en los últimos 20 años, en los últimos 19 años. Como veremos, el tópico más evaluado ha sido el de patología del cuello uterino. Aquí, básicamente, en patología del cuello uterino, se han tocado aspectos que tienen que ver con lo que es el precáncer, la displasia, el NIC, se le conoce, neoplasia intraepitelial cervical, y el cáncer del cuello uterino. Luego vemos la patología uterina, que también lo vamos a tocar, que tiene que ver con enfermedades, sobre todo tumorales, en lo que tiene que ver a neumatosis uterina, también a trastornos hemorrágicos, de alguna otra manera está implicado las hemorragias anormales en esta entidad, en las patologías uterinas. Vamos a hablar ya casi al final de la sesión de lo que son los métodos anticonceptivos, una forma de planificación familiar de manera coherente. Tenemos también las hemorragias que se pueden dar sobre todo en la etapa reproductiva de la mujer, como las alteraciones del ciclo menstrual, y una miscelánea de capítulos, enfermedad de la mama, climaterio y menopausia, que es un proceso fisiológico en toda mujer, infertilidad, esta entidad que es el síndrome de ovario poliquístico, enfermedad pélvica inflamatoria menor. Estos tópicos de alguna otra manera van a ser revisados en esta sesión. Es coherente para poder entender la fisiología de la mujer, en edad fértil, que es entre los 14 y 49 años, ¿sí? Entonces vamos delineando algunas cositas, ¿no? Casi siempre que hablamos hablamos de patología de la mujer, tenemos que entender en esa etapa que es importante, la etapa reproductiva. Entonces, casi siempre todas las patologías que se estudian tienen que ver con esa etapa reproductiva, es decir, en la mujer en edad fértil. Y esto más o menos en nuestro medio, en nuestro país, se ha establecido que está entre los 14 años y 49 años de edad. Entonces, en ese grupo etario, en este intervalo, es donde se ven justamente las principales afecciones de la mujer que tienen que ver con el aparato reproductor. Es cierto, vamos a ver todo lo que es vamos a ver patologías no plásicas que pueden salir de este bloque, ¿sí? Es cierto, vamos a hablar también del climaterio-menopausia, que está por encima de este limbo, pero en esencia, el buen grupo de las patologías y temas de exámenes tienen que ver con la etapa reproductiva. Bien, entonces vamos a ver lo que es el ciclo menstrual, que en realidad es un ciclo que integra diversos aparatos y sistemas. Este es básicamente el ciclo menstrual, está regulado complejamente desde el sistema nervioso central y toma a las gónadas endometrio. Por gónadas se entiende al ovario. Entonces el ciclo menstrual es un ciclo complejo que inicia su regulación desde el sistema nervioso central, básicamente del hipotálamo hipófisis, que tiene como órgano diana las gónadas y el ovario en la mujer, y subsecuentemente el endometrio, y aquí podríamos agregar aquí, además del endometrio, otros órganos como son, pues, ¿no? La vagina, mamas, y toda la economía femenina de la mujer. Entonces, de alguna otra manera, los ovarios que van a producir hormonas van a llevar, pues, esos diversos cambios que tienen que ver, pues, ¿no? Con el fenotipo, con las características sexuales de la mujer. Entonces, el ciclo menstrual integra el sistema nervioso central, integra a las gónadas, ovarios y al endometrio. Aquí lo tenemos más permanecido. Entonces, aquí tenemos la actividad básicamente que inicia a través del sistema nervioso central. Se sabe que en la neurohipófisis, se sabe que en el hipotálamo se produce una hormona que es la hormona liberadora de gonadotrofinas, que va a estimular la producción de la FSH y LH. A estas hormonas, llamadas comúnmente gonadotrofinas, ¿sí? Entonces, repercute esto, la hormona liberadora de gonadotrofinas, para que se produzca estas hormonas FSH que se van a liberar durante todo el ciclo menstrual de la mujer con una frecuencia, o mejor dicho, con un ritmo de producción que varía según los días del ciclo menstrual. El otro es el ciclo várico.
En el ciclo ovárico, este sistema nervioso central, que ha actuado a través de las gonadotrofinas, la FSH y LH, va a producir cambios sustanciales en el folículo primordial. Recuerden que cuando una niña nace con más o menos entre 4 a 8 millones de folículos. Esos folículos, durante todo el tiempo que pasa, desde que nace hasta empieza a decir la primera regla, muchos van a entrar en atresia, y se estima que más o menos unos 400.000 folículos quedan. Durante toda la vida fértil de una mujer, más o menos entre 400 a 600 folículos son los que se van a liberar. O mejor dicho, van a ovular. Esas son 400 a 600 oportunidades que este folículo va a poder ser, pues, ¿no? Fertilizado por el esperma. 400 a 600 veces que la mujer regla. Obviamente que ese intervalo esa cantidad de veces que se ovula, se van a perder cuando la mujer deje de ovular. Obviamente, ¿no? Por ejemplo, cuando está embarazada ya no ovula, es una etapa fisiológica, el embarazo. O cuando toma anticonceptivos orales, que son anovulatorios, no ovula, entonces las posibilidades de que ovule más disminuyen. Bien, entonces le decía, ¿no? Que esta actividad regulada en el hipotálamo hipófisis, ¿no? Para que produzca gonadotrofinas, estimulan al ovario, y en el ovario esas gonadotrofinas permiten que este folículo complete un desarrollo bien importante de lo que es un folículo con una capa de células que le rodean, que digamos lo protegen, lo nutren, va diferenciándose en un folículo maduro de crecimiento, un folículo antral, con su antro, folículo de Graf, y de pronto se produce la ovulación cuando este folículo se acerca a la superficie del ovario, se libera el óvulo, y de lo que quedaba de esa capa de células que le rodeaban ese folículo, y como cicatriz remanente en el ovario, forman el cuerpo lúteo. Entonces, este es un ciclo de desarrollo y liberación del folículo, ¿sí? Con consiguiente formación del cuerpo lúteo, del remanente del folículo que se liberó, ¿sí? Y esto acontece en el ovario. El ciclo ovárico, también conocido como el ciclo del folículo, etapa folicular. Por otro lado, tenemos propiamente en esencia el endometrio, el desarrollo y crecimiento de la capa funcional. El endometrio tiene dos capas, la capa basal y la capa funcional. Es en esencia la capa funcional la que sufre los cambios más dramáticos. La capa funcional, entonces, del endometrio es la que sufre los cambios más dramáticos, en el cual va a desarrollarse, va a estimular en una primera etapa, casi a la par con la producción de la hormona FSH, ¿sí? A esa etapa se le llama etapa proliferativa, la etapa proliferativa del endometrio, y cuando se produce la ovulación, comienza a producirse progesterona del cuerpo lúteo. Eso lo vamos a integrar. Y lo que ocurre en el endometrio es que ahora ya está listo, receptivo para que se pueda producir la implantación. A esta etapa se le llama etapa secretora del endometrio. Entonces, a lo que voy es, son 3 etapas. En la tercera etapa es el endometrio como órgano final diana, ¿sí? Que va a recibir la acción de las hormonas producidas en la corteza del folículo, que vamos a ver en un rato, y que va a permitir que ese endometrio, en su capa funcional, esté comenzando a haber cambios dramáticos para que pueda ser receptivo, para que pueda producirse la implantación del folículo fertilizado. Entonces, este proceso que acontece en el endometrio se divide en 2 momentos, la etapa proliferativa y la etapa secretora. Entonces, podemos decir que son una serie de sistemas que se concatenan, ¿no? Tenemos a la vez en el sistema nervioso central con la GnRH, FSH y LH, el desarrollo del folículo y el desarrollo del endometrio. Y estos cambios se dan casi de manera simultánea para cada proceso, para cada rutina. Entonces, eso hay que tener en cuenta, jóvenes, con respecto al ciclo menstrual. No es un ciclo aislado, hablar de menstruación es hablar también de lo que acontece en el ovario, porque ahí se producen hormonas que lo estimulan, y el desarrollo del folículo del ovario tiene que ver, pues, definitivamente el hipotálamo hipófisis con la producción de estas gonadotrofinas. Vamos a esta etapa. Entonces, les decía que la regulación es central. Aquí en esta gráfica vemos, ¿no?, cómo en el hipotálamo, esta zona que es el hipotálamo, se está produciendo la hormona liberadora de gonadotrofinas, y en la hipófisis propiamente se está produciendo las gonadotrofinas. En el hipotálamo tenemos diversos núcleos que están implicados en la producción de estas hormonas, de esta hormona GnRH, básicamente el núcleo arcuato, el núcleo arqueado. En el hipotálamo, entonces, a través de la acción de ciertas neurotransmisores,
catecolaminas, tenemos endorfinas, tenemos la noradrenalina, tenemos la dopamina y otras endorfinas que van a estimular al núcleo arcuato para que éste produzca la hormona liberadora de gonadotrofinas. El primer paso entonces se da acá en el hipotálamo. ¿Qué va a pasar en el hipotálamo? En el núcleo arcuato es que gracias a la acción de estos neurotransmisores, catecolaminas, ¿sí? Noradrenalina, dopamina y endorfina, se va a estimular para que esta a su vez produzca a la hormona liberadora de gonadotrofinas, conocida como GnRH. Esta hormona es importante porque esta va a llegar por la circulación de la silla turca, a la hipófisis anterior, conocida también como adenohipófisis. Esta adenohipófisis va a producir básicamente, en lo que respecta a la mujer, por su menstruación, la FSH y la LH. Hay otras hormonas más que se producen en la adenohipófisis. Tenemos, por ejemplo, la prolactina, tenemos la hormona estimulante de crecimiento, la hormona estimulante de las glándulas adrenales, la hormona estimulante de la tiroides. Sí, son varias hormonas que se estimulan, que se producen aquí, varias hormonas que se producen. En el contexto de esta clase vamos a mencionar una por implicancia, que es las gonadotrofinas FSH y LH. Y como les comentaba en la gráfica anterior, la FSH y LH tienen que ver con el desarrollo del folículo, con el consiguiente ovulación, para que este pueda hacer unirse con el espermatozoide. Entonces, esto es lo que pasa a nivel central, ¿no? A nivel central, en hipotálamo y hipófisis. Bien, esta producción que se da de GnRH no es una producción o secreción a caño abierto, para que sepan que no es así. Es una producción que se da básicamente en pulsos. Solo de esa manera, en pulsos, se puede producir la cantidad necesaria. Y esos pulsos varían incluso con los días del ciclo menstrual. Puede haber de pulsos rápidos, como puede haber pulsos lentos en la producción. Solo de esa manera, a través de esa producción pulsátil regulada, es que ejerce su acción. Si no hubiera eso, no se produciría la liberación de GnRH. Esto se ha podido medir e incluso hay marcadores como en la hormona LH que se puede indirectamente ver que se produzca esa liberación de impulsos que les mencionaba. Bien, entonces les decía que las gonadotrofinas, la FSH y LH, actúan sobre el desarrollo del folículo. ¿Sí? Estos hacen de que el folículo primordial, cuando se produce la primera regla, el folículo apenas es una célula que ha salido en profase 1, vamos a poner acá, profase 1 de meiosis 1. Cuando se ha producido el nacimiento de la niña, de la mujer, esos 4 o 8 millones de células se quedaron congelados en meiosis 1, en profase 1. En esa etapa se quedaron. Sin embargo, en la capa, acá de uno de esos óvulos detenidos, lo rodea una capa de células foliculares. Esta capa de células foliculares es importante saber. Capas de células foliculares van a comenzar a desarrollar en capas. Esta etapa en particular se le dice que es el ovocito primordial, el primordio. Y estos primordios van a ir desarrollándose en el contexto del tiempo. Cuando se produce la menstruación, automáticamente entre 5 a 12 folículos son captados para que comiencen a iniciar el desarrollo. Ese desarrollo no es para todos. Solo unos folículos lo van a completar, uno va a ser el que va a ser liberado. Entonces, por otro lado, esa capa de células foliculares que lo rodean al ovocito forman una empalizada, conocida como granulosa. Granulosa o corona radiata. Entonces, esto es importante en el ovocito en desarrollo. ¿Por qué? Porque en esta capa es donde van a haber producción de las hormonas llamadas estrógenos. A la par que esté avanzando, este ovocito, además de las capas de la célula granulosa que le rodea, ya está formando más capas la granulosa. También tenemos la capa que ahora le va a formar el estroma ovárico. A esta entonces profunda se llama granulosa, que es la capa de células foliculares, y a esta capa externa se le llama teca. ¿Por qué es importante saber esto entonces en el folículo? Que el ovocito en su desarrollo tiene una capa primero en contacto, que es la granulosa, y la capa externa que se llama teca, porque es en estas dos capas, teca y granulosa, donde se va a desarrollar, donde se va a producir las hormonas de tipo estrógeno en la mujer. ¿Sí? Yo le decía
que es la actividad de desarrollo del folículo gracias a la FSH y LH para que complete su desarrollo, pero también el endometrio es estimulado por hormonas ováricas, y estas hormonas ováricas son producidas justamente en estas capas, ¿no? La granulosa y la teca. Dicho esto, será entonces más fácil comprender la producción de estas hormonas. Ocurre que la capa folicular, la capa granulosa, es una capa que tiene básicamente la acción recibe la acción de la FSH. Hoy está reconocido que la FSH estimula la granulosa en su desarrollo, en su crecimiento y en la presencia de receptores. Entonces la FSH permite que la granulosa sea una capa más desarrollada, más consistente y que tenga más receptores FSH, y eso está bien. También semejante fenómeno ocurre para la teca. La teca estimula, perdón, la LH es estimulada a través, estimula la producción de receptores, estimula el desarrollo de la teca. Entonces, por un lado, LH, que estimula a la célula granulosa, LH a la teca, y la FSH a la granulosa. Entonces, vamos a escribirlo acá ya para entenderlo, ¿no? En este ejemplo, en particular, la LH, quien está estimulando a la teca, ¿no? Que es la capa más externa. Y la FSH, quien estimula en esa superficie a la granulosa. Y estas dos capas, teca y granulosa, están juntas. ¿Cómo? Están juntas una a la otra. Bien. La principal fuente de formación de las hormonas de los estrógenos parte de la dieta diaria, el colesterol que ingresa a través de la dieta, ¿sí? A través de la alimentación habitual de la dama, el colesterol es separado, y este colesterol va a viajar por el torrente sanguíneo, llega al ovario, y en la teca el colesterol ingresa, ¿sí? El colesterol ingresa a la teca, y gracias a la acción de la LH, que estimuló su crecimiento, que estimula también a esta otra sustancia que es el AMP cíclico, el colesterol se convierte en los primeros andrógenos importantes de la mujer, ¿no? Androstenediona y testosterona. De estos, el de suma importancia es la testosterona. Entonces, no habría producción de estos andrógenos de la mujer si no hubiera la ingesta en la dieta de colesterol, que este llega a la teca, y gracias al estímulo del LH, ese colesterol se convierta en androstenediona y testosterona, los primeros andrógenos. De ellos, ¿quién es más importante? La testosterona. Tanto así que es el primer andrógeno de la mujer. Recuerden que estos andrógenos tienen capacidades para, en cierta forma, virilizar o masculinizar a la dama, así se producen en demasía. Así sabemos que hay tumores en la teca, ¿sí? Que pueden producir bastante testosterona con el consiguiente virilización, por cierto. Para este punto, entonces, se produce testosterona en la teca. Esa testosterona producida en la teca va a ingresar a la granulosa. Y gracias a la acción del FSH, que ha permitido su desarrollo, que ha permitido que hayan receptores, va a permitir un paso importantísimo, también un paso medido por el AMP cíclico. Es el proceso de aromatización. La enzima aromatasa producida aquí en la granulosa permite que este colesterol se convierta en diversos estrógenos en la mujer, siendo el más importante el 17-beta-estradiol o simplemente estradiol. Este es el estrógeno por excelencia funcionante en la mujer. Hay otros estrógenos, por supuesto que sí, está la estrona, el estriol. Es cierto que el ovario no es exclusivo en la formación de estos estrógenos. También las glándulas suprarrenales pueden producir estrógenos. También la grasa periférica puede producir estrógenos. Con tres fuentes de estrógenos: el ovario, la grasa, el tejido adiposo, mejor dicho, y las glándulas suprarrenales. Por excelencia es en el ovario y la granulosa, a través de un proceso mediado por la FSH, que es la aromatización, se produce el estradiol, que es el estrógeno por excelencia de la mujer. ¿Y quién regula todo esto? Desde estas gonadotrofinas, ¿no? Estas gonadotrofinas. Entonces sabemos muy bien que se produce el desarrollo del folículo, por supuesto que sí, su maduración, su ovulación, pero también estas hormonas, las gonadotrofinas, estimulan en la capa externa del folículo, en la teca y la granulosa, los fenómenos que van a llevar a la producción de estrógenos. ¿Sí? Entonces, esto es para entender esta parte. Ahora, lo otro es
que esta producción de hormonas que se dan durante todo el ciclo fértil de la mujer, desde que empieza la regla hasta que acaba, no es una producción constante, se produce en pulsos, se produce por picos, se producen en mesetas, de tal manera que se ha visto una serie de curvas para la producción hormonal de cada una de ellas. Así tenemos, vamos a la siguiente gráfica, así tenemos que la producción de los estros de la LH y FSH son producciones que varían durante el ciclo menstrual, habiéndose visto que justo antes que se produzca la ovulación, que es el fenómeno en el cual el folículo está listo, está en la superficie ovárica para que se libere, se produzca el pico del LH, y solo sí con este pico del LH se produce la ovulación, es decir, la liberación del folículo a la trompa uterina para que este viaje y se una en el tercio externo de la trompa con el esperma. Pero a la par que se ha producido el pico de LH, casi a la par, disculpen, ha habido una serie de cambios como el pico de estrógenos, que vamos a verlo en otra gráfica, son pertinentes para la producción de hormonas. Aquí están las curvitas que se ven, ¿no? Para la hormona LH, miren el pico subsiguiente y cómo se aplana después de la ovulación. Aquí vemos los cambios de los estrógenos y progesterona. La progesterona en la primera mitad del ciclo menstrual es prácticamente baja, y acá debo mencionar lo siguiente, adelantándome. La progesterona es una hormona que sí y solo sí se produce, en el cuerpo lúteo. Tiene que haber ovulación para que en esa coraza, en el cuerpo lúteo subsiguiente, se produzca progesterona. Y vean la producción de progesterona, miren, con un pequeño piquito cuando está por el proceso de ovulación, y un pico ya en su vida, y buen tiempo de duración, hasta que cae, y cuando cae a niveles dramáticos, se produce la isquemia y su siguiente descamación del endometrio. Vamos a ver en breve eso. ¿Sí? Entonces son ciclos concatenados. Vamos al ciclo ovárico que les decía en la producción del folículo. La niña cuando nace nace más o menos con unos entre 4 a 8 millones de folículos en promedio, ¿sí? Al nacimiento. Y el proceso en el cual se quedan atrapadas las células es básicamente en meiosis tipo 1. Ahora, esta célula, el ovocito se queda congelado en meiosis 1, básicamente en profase 1. Se queda congelado, y cuando ya inicia la actividad menstrual, más o menos de los 8 millones, apenas quedan 400.000 folículos. 400.000 folículos de 4 a 8 millones. Y en la vida reproductiva de la mujer se producirá más o menos entre 400 a 600 ovulaciones. Entonces, todo ese fenómeno es importantísimo. Hay una cosa para diferenciar con respecto al varón. En el varón, por ejemplo, de una célula primordial que va a formar el espermatozoide, en el varón vamos a poner acá una vez, el varón, por meiosis. Recuerden que la meiosis tiene la particularidad de producir la distribución del material genético, reduce la carga genética, reduce la carga cromosómica y permite la distribución del material genético. Así en la meiosis 1 se producen dos células primordiales con la carga genética en desarrollo para que se duplique, y en la meiosis 2 esas dos células producen otras dos más. Aquí tenía carga genética 2N y acá va a tener N cada uno. Entonces, ¿qué se ha producido en esta meiosis? En el espermatozoide se ha producido una distribución, una reducción de la cantidad de cromosoma, y ha permitido además una distribución ecuacional, una distribución al azar de la carga genética, los patrones genéticos cromosómicos en cada ovonio, de 1 a 4. Eso es lo que ocurre en el varón. En la mujer, semejantes cambios, sí, pero con una particularidad. De una célula primordial se produce dos. El primero, en la primera meiosis 1, y otra que es prácticamente involutiva. A esa se le llama primer cuerpo polar. A esto es el primer cuerpo polar, y esto no tiene ninguna acción. Ahí queda la división. De esta célula se producen otras dos más. Estamos en la meiosis 2. En la meiosis 2 se producen dos células, ¿cierto? Ahora con carga genética N. Pero lo curioso es que la segunda que se produce también no es útil. Este es el segundo cuerpo polar. En esencia, en la meiosis femenina, de una célula que se tendría que cuadruplicar para que produzca
una reducción de la carga cromosómica, solo se llega a producir una. Y en el camino prácticamente se pierden otras como el primer y segundo cuerpo polar que no es funcionante. En comparación al varón, que es más eficiente, de una célula se van a producir 4 al final de la meiosis 1 y meiosis 2. Entonces, eso explica por qué el hombre tiene más posibilidad de producir millones de espermatozoides en comparación a la mujer que solo produce uno por ciclo. Entonces, eso es para entender. Y el proceso se queda detenido en meiosis 1 cuando nace, y cuando se inicia la regla, recién ese proceso se comienza a activar de lo que estaba congelado. Cuando la mujer ovula, prácticamente ovula en meiosis 1, metafase 1, y el proceso de completar el resto de la meiosis 1 y meiosis 2 se dará cuando se produce la fertilización. De eso lo vamos a ver en el transcurso de las siguientes diapositivas. Muy bien, esto es para comentar la relación que tiene el ciclo, los cambios hormonales que se producen en gonadotrofinas, estrógenos y progesterona, con los cambios relativos, que se dan a nivel del endometrio. Es importante saber que en la primera etapa es la etapa proliferativa que les decía, una etapa en la cual el endometrio está en crecimiento, está desarrollando. Aquí el papel es de los estrógenos en la primera etapa. Y cuando se produce la ovulación viene la etapa secretora, donde es básicamente la progesterona que ejerce su acción. Si lo vemos así en esta gráfica, por acá vamos a ver la amarillita, perdón, la naranjada, donde se ve la acción principal de la progesterona. Y en esta primera etapa, los estrógenos. Se puede decir que la primera etapa es una etapa de acción netamente estrogénica, y la segunda etapa es una etapa de acción progesterogénica. Quiero que tengas muy bien en cuenta lo siguiente. El cuerpo lúteo, vamos a poner acá aparte, el cuerpo lúteo sí y solo sí se produce cuando hay ovulación. No hay forma. Sí y solo si hay ovulación se va a producir cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo es el responsable de producción de progesterona. ¿Y por qué les digo eso? Porque si entienden esta etapa, si entienden este proceso, este bucle, ovulación, cuerpo lúteo, progesterona, va a ser fácil entender por qué hay trastornos menstruales. Pues buen porcentaje de las alteraciones menstruales en la mujer en edad fértil tiene que ver con patrones de anovulación. Es decir, que la mujer es incapaz de completar la ovulación, se queda a medio camino, y ese subsecuente evento es que la regla sea irregular, que la regla sea profusa, o que no venga regla, y sobre todo no haya embarazo, porque no hay ovulación, son trastornos anovulatorios. Entonces, esto permite entender, ¿no? ¿Por qué ocurren los trastornos menstruales? Porque hay una ovulación, no se produce progesterona, no se produce un cuerpo lúteo, y la mujer tiene toda una serie de trastornos en su vida diaria. Muy bien, vamos a avanzar. Yo no entiendo, siempre estaba viendo China que porque pero no fue nada de mala onda.